¿Te sientes cansada y agotada de las continuas rabietas y pataletas que tiene tu hijo? Y además en esos momentos estás como desbordada y como perdida y no sabes cómo actuar. Pues bueno, bienvenida soñadora a esta masterclass donde vamos a resolver todas vuestras dudas acerca de las rabietas. Vamos a comenzar y lo primero de todo decirte que todas las partes de la clase son muy importantes, no solo donde se explica paso a paso qué hacer o cómo actuar ante una rabieta, sino todas ellas. ¿Por qué? Porque nos van a dar una visión mucho más global, nos van a hacer entenderlo todo mucho mejor y tener más herramientas y más recursos para en esos momentos donde no sabemos cómo actuar. Y bueno, ya sabéis que este viaje de la maternidad, que es un viaje muy bonito, pues empieza en esos momentos en los que te quedas embarazada y está en camino tu precioso bebé y te lo estás imaginando y seguramente pues pienses que va a ser un niño muy bueno, que va a ser muy guapo, que va a ir todo siempre bien, que va a dormir bien, que va a comer bien, todo maravilloso. Y tú ves que a lo mejor los hijos de tus amigos, de tus vecinos, de tus primos, tus sobrinos, pues que de repente tiene esa rabieta, esas pataletas o que les dan unas noches horribles o que es de muy mal comer y tú dices, tú estás ahí imaginándote a tu hijo y dices, no, a mí eso no me va a tocar. El mío va a dar la casualidad de que va a ser súper bueno, va a comer bien, va a dormir bien, como si todo pudiera ser tan idílico. Pero llega la realidad, ¿no? Y entonces ya nace tu bebé, tu hijo, y va creciendo y de repente, sin darte cuenta, pues ya nos plantamos en los 15 o los 18 meses, o los 2 años, depende de cada niño. Y llega ese día que no te esperabas y te encuentras a tu hijo ahí tirado en el suelo, o tirando objetos, o llorando, o gritando, o pegando patadas al aire. Y dices tú, ¿pero qué ha pasado aquí? Si este no es mi hijo o mi hija, ¿me lo han cambiado o qué? Si siempre está muy tranquilo, si nunca ha estado así y en ese momento pues ya te pones nerviosa, dices cómo actúo, qué hago, no sé qué tengo que hacer, pero qué le está pasando, por qué está así, si nunca ha sido así y ya te apoderan los nervios y en ese momento no sabes muy bien qué hacer. Bueno, ¿te suena esta situación? Seguro que sí y por eso estamos aquí. ¿Qué ocurre? Pues que es que hasta hace poquito tú veías a tu hijo muy pequeño y si lloraba porque tenía hambre, porque le molestara el pañal, pues lo veías como algo más normal. Pero ahora estás viendo que va creciendo, que ya anda, que ya va diciendo sus primeras palabras y entonces no concibes como tan normal que se ponga a llorar cuando quiere conseguir algo. Pero sigue siendo muy pequeño y entonces no tiene otras herramientas y otros recursos para pedir lo que él quiere. Bueno, para ir entendiendo un poco qué son las rabietas y por qué se producen, vamos a partir de 3 ideas básicas y fundamentales para luego ir desarrollando todo lo demás, porque es como la base donde luego vamos a ir construyendo todos los demás pilares para explicar qué son las rabietas, por qué se producen, qué podemos hacer, etc. Entonces, el primero de ellos es que las rabietas son necesarias. ¿Por qué? Porque forman parte del proceso evolutivo normal y natural de los niños. Y es bueno que las tengan y las tienen que tener. Y lo que no es normal es que un niño llegue a los 8 años, por ejemplo, sin haber tenido ningún tipo de rabieta ni de pataleta. Eso ya sería un signo más de alarma y tendríamos que ver por qué. Porque lo normal es que sí que haya pasado por este periodo y esta etapa. Por lo tanto, las rabietas son normales y son necesarias. Y luego va a depender de nosotros, de los adultos, que las consideremos como buenas o como malas. Porque en realidad la rabieta en sí ya hemos dicho que es una cosa que tiene que ocurrir porque es del proceso evolutivo del niño. 2. Segundo aspecto clave y fundamental, y es que el niño no hace las rabietas para fastidiarte a ti, ni el día, ni la semana, ni el fin de semana, ni ese momento, ni el cine, ni nada. Ni te está tentando, ni te está retando, simplemente que es su forma de reaccionar y no tiene otra forma de hacerlo ni sabe cómo hacerlo. Y el tercer punto importante es que nos tenemos que imaginar a nuestro hijo en esos momentos como un barco a la deriva. Y somos nosotros los adultos los que tenemos que coger el timón de ese barco. ¿Para qué? Para conducirlo hacia donde queremos, para llevarle a buen puerto. Porque si no, ese momento ya decimos que es como ese barco que está dando vueltas, que no está perdido, que no sabe dónde ir y que puede acabar mal. Pero nosotros somos los que podemos coger ese timón, podemos reconducir la situación y la reacción del niño para acabar lo mejor posible. Y a veces cometemos el error, y es normal, de que aunque tengamos 20, 30 o 40 años o los que tengamos, nos bajamos al nivel más bien psicológico y de desarrollo de nuestro hijo en ese momento y reaccionamos de la misma manera que lo está haciendo él, en vez de tirar de nuestra madurez y nuestra experiencia y aportar un granito de arena a esa situación cogiendo bien el timón para que acabe todo en buen puerto. Entonces, teniendo estas 3 ideas claras,
Vamos a ver, ¿qué son las rabietas? Pues son un tipo de reacciones que tienen los niños ante situaciones que les desbordan, ya sea porque no se lo esperan, porque no saben qué decir o cómo reaccionar, porque tienen miedo en ese momento, porque no controlan la situación y no saben qué hacer, porque están decepcionados, porque están desesperados, lo que sea, que va a desencadenar en su cuerpo un sentimiento y una emoción y una sensación que ellos no saben controlar ni gestionar y que en muchos casos no saben qué les está ocurriendo. Simplemente sienten que no se encuentran bien, que están tristes, están enfadados, están agobiados, están nerviosos, la sensación o la emoción que sea, pero ni la entienden, ni la saben gestionar, ni la saben exteriorizar de otro modo. Simplemente lo saben hacer así y es como lo hacen, a través de llorar, de gritar, de tirar objetos, de dar patadas o de otras formas similares. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita y seguimos. Y no se trata de una enfermedad grave, no se trata de nada que haya que darle una pastilla al niño o de que haya una solución mágica que hagamos así y desaparezcan. No, ya hemos dicho que son necesarias en todo el proceso evolutivo de nuestro hijo y que es bueno que las tenga. Y simplemente va a ser una etapa de su desarrollo. Normalmente suele empezar esta etapa en torno a los 2-4 años, que es donde suele haber más rabietas, pero puede llegar antes o puede llegar después este periodo. Y además, luego también es verdad que la adolescencia es como que tienen otro pico de rabietas. No son exactamente iguales, pero sí también tienen otro pico. Y que, como luego vamos a ver, estas primeras rabietas de la infancia están relacionadas con todo el desarrollo del cerebro y luego la adolescencia también están vinculadas al desarrollo que están teniendo en ese momento en el cerebro y a nivel hormonal y todos los cambios que están sufriendo en su cuerpo. Y claro, es normal que te sientas desbordado o estresado o que te supere la situación, porque son momentos en los que los padres a lo mejor no tenemos las suficientes herramientas para dar respuesta a esos momentos, nos ponemos nerviosos nosotros, ponemos nerviosos a nuestros hijos y además tampoco tenemos tanta capacidad a lo mejor de ponernos en su piel para poder entenderlos. Entonces, lo más importante que podemos hacer en estos casos es pensar en nosotros mismos como adultos. Cuando tú tienes un día malo porque no te han salido las cosas en el trabajo o has discutido con tu pareja o has tenido una bronca con cualquier persona o lo que sea, no llevas buen día, ¿qué te apetece más? Que cuando se lo vayas a contar a tus personas de confianza estén ahí intentando apoyarte y si tú necesitas llorar, que llores, si necesitas desahogarte de otra manera, que te dejen hacerlo y que te escuchen y que estés arropada, o prefieres que venga esa persona y te diga que ese problema no tiene ningún sentido, que siempre estás igual, que te calles, que no quiere escucharte más o te da un portazo o un grito y se va. Pues seguramente prefieres la primera escena donde esa persona te escucha, está ahí o simplemente te mira o te da un abrazo o es cariñosa. No todo lo contrario, porque si tú ya estás mal y la otra persona encima te grita o se va o te dice palabras descalificativas, te vas a poner todavía mucho peor. Pues esta es la mejor forma de ponernos en la situación de los niños, en que cuando están con esa pataleta, esa rabieta, ellos ya lo están pasando mal. Ya ha habido un desencadenante que no les ha gustado y les hace sentirse mal y ahora lo están pasando mal porque no saben cómo reaccionar y encima tú, que eres de la persona que más quiere en el mundo, su padre o su madre, le estás gritando o le estás diciendo palabrotas, pues la situación no solo no mejora, sino que, como estaréis pensando, empeora. Entonces, de primeras y así muy rápido, ¿qué cositas podemos hacer con las rabietas? Luego ya profundizaremos más en el paso a paso, en el momento exacto, pero ahora otros tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos, tenemos que tomarlos como oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque nos van a hacer salir de nuestra zona de confort como adultos, pero también nos van a enseñar cosas de nuestro hijo y cosas de nosotros mismos, porque vamos a aprender a regularnos más, a conocernos más y a escucharnos más. Entonces tenemos que hacer un cambio de enfoque en estas situaciones. En vez de temerlas o pensar que son lo peor, vamos a empezar a tomarlas como oportunidades de crecimiento. 2. Hay que tener en cuenta que forman parte de su desarrollo y de la evolución normal del cerebro, como veremos a continuación, y en esos momentos también se está desarrollando su personalidad. Entonces tenemos que ver qué preferiríamos: niños súper sumisos que dicen que sí a todo y que no luchan por lo que quieren, o niños que expresan su opinión, que cuando quieren algo intentan conseguirlo, etcétera. Que las rabietas es una forma de ir encaminándolos hacia ello. Y tercero, como ya sabemos que son necesarias y que se van a producir sí o sí, lo que podemos hacer nosotros es mitigar la reacción y hacer que sea más llevadero tanto por su parte como la nuestra, pero como se van a producir sí o sí, nos estamos quitando un gran peso de encima.
No es porque lo estés haciendo mal, mamá, papá, simplemente es parte de su desarrollo y de su evolución. Entonces vamos a ver ahora por qué se producen estas rabietas. Para poder entenderlo mejor vamos a partir de una explicación muy sencilla y muy básica de lo que es el cerebro. Ya sabéis que el cerebro está formado por distintas partes, distintas zonas, y cada una de ellas tiene una función específica. Pero simplificándolo mucho, podríamos dividir el cerebro en cerebro inferior y cerebro superior. Y las rabietas formarían parte de ese primero, del cerebro inferior. ¿Y qué significa esto? Vamos a hacer uso, para explicarlo, de nuestra mano. Y vamos a imaginarnos que esto fuera nuestro cerebro. Tendríamos aquí el tronco cerebral, que es el que se encarga de todos los aspectos involuntarios de nuestro cuerpo, como puede ser la respiración o el ritmo cardíaco. Y luego tendríamos ya lo que viene siendo el cerebro inferior. Dentro de este cerebro inferior tenemos el sistema límbico, y dentro del sistema límbico tenemos la amígdala, que la podríamos representar con esta parte de la mano, que estaría ahí. Pues bueno, pues todo lo que tiene que ver con el sistema límbico es lo que está relacionado con las emociones, y es una parte que es muy impulsiva, no tiene nada que ver con el razonamiento, es como el aquí y el ahora, los sentimientos, las emociones y lo que nos sale de manera directa, de manera más impulsiva. Y por último, si seguimos con esto, tendríamos el cerebro superior, en el que está la corteza general, la corteza cerebral, y dentro de la corteza cerebral tenemos otra parte que sería la corteza prefrontal, que correspondería a esta parte. Y estaréis diciendo, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las rabietas? Pues mucho. ¿Por qué? Porque en esta zona que hemos dicho de la corteza prefrontal es donde tenemos todo lo que tiene que ver con el juicio, la razón, la planificación, la moralidad, y es la que nos hace a los adultos sabernos comportar en diferentes situaciones, y también hace que inhibamos determinados comportamientos cuando sabemos que no son adecuados para el momento o la situación en la que estamos. Y también nos ayuda, por ejemplo, a valorar los pros y los contras. Entonces, los adultos solemos afrontar la vida más con esta parte de nuestro cerebro, la del cerebro superior. Sin embargo, los niños esta parte todavía no la tienen bien formada, y es como si estuvieran viviendo dentro de su cerebro inferior. Es decir, están más dominados por todas esas emociones, por lo impulsivo, por el aquí y el ahora, por reír, por llorar. Claro, son emociones que las sientes y no las puedes controlar. Las sientes y no puedes decidir si sientes esa alegría, esa tristeza, esos nervios, esas ganas de correr o de saltar. Y esta parte del cerebro en los niños es muy chiquitita, se va formando conforme van evolucionando y se van desarrollando. Es más, la corteza prefrontal no se termina de formar hasta los 25, incluso algunos investigadores dicen hasta los 30 años. Así que ya os podéis hacer una idea de por qué los niños a veces son tan impulsivos, y sobre todo en esos momentos de las rabietas, y por qué no pueden planificar tanto como los adultos, o no pueden pensar tanto en el mañana y en sus consecuencias, sino que viven en el aquí y el ahora y en lo que les nace, en sus emociones. Y además es como si entre los dos cerebros, el cerebro inferior y el cerebro superior, hubiera una especie de puente, y tanto la infancia como la adolescencia, ese puente sería muy delgadito, no habría una conexión tan directa entre ambos. Entonces, por muchos razonamientos que le des a tu hijo, y sobre todo más en estos momentos donde sí o sí está con su cerebro inferior a tope, pues tú estás hablando con tus razonamientos al cerebro superior, dándole explicaciones una y mil veces de por qué no puede hacer eso, pero esta parte suya de su cerebro ya hemos dicho que es muy pequeña, es como si no estuviera. Entonces es como intentar entrar en un sitio que tiene la puerta cerrada. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ir directamente al cerebro inferior, a conectar con ellos, para poder redirigir la situación. Y un ejemplo muy claro sería a lo mejor en verano, un día de esos que hace muchísimo calor, que hace a lo mejor 38 o 40 grados, y tu hijo o tu hija estaba en su habitación y de repente estaba jugando y ha encontrado las botas que tanto le gustan de la lluvia. Y se le mete a la cabeza sí o sí que hoy quiere irse al parque, a la piscina, a pasear, a donde sea, con esas botas. Ya sabes que son altas, que son de plástico, que dan un calor que te mueres, pero tu hijo se las quiere poner. Y le dices que no, pero él empieza a gritar, a llorar, pues yo me las voy a poner sí, o se las pone, o empieza a tirarlas, o empieza a tirar otras cosas. Y tú dices, ¿pero qué le está pasando? Y ya le empiezas tú a decir, pero vamos a ver, Pepito, si hace 40 grados, si es que se te van a cocer los pies, si es que te van a salir heridas, si es que ahora no se puede llevar esto. Dice, mira, vamos a la terraza, y te le sacas a la terraza. Dice, pero ¿no ves qué calor hace? Si es que es imposible ir así. Y le dices, esto es para invierno, o para cuando llueve, o que se te van a chicharrar los pies. Bueno, tú le das una y mil explicaciones, pero Pepito sigue ahí, tirado en el suelo, llorando, poniéndose las botas y no haciéndote ni caso. Y tú sigues ahí con tus 1001 argumentos.
pero que no te va a hacer ni caso. Primero, no te está escuchando. Segundo, ya hemos dicho, es como si tuviera la puerta cerrada de su cerebro superior, porque ahora mismo está viviendo en el cerebro inferior. Y entonces eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ir a visitarle a su cerebro inferior, luego veremos cómo. Entonces, bueno, ya iréis viendo en vuestro hijo que conforme va creciendo se va desarrollando más este cerebro superior y es más capaz de planificar, de razonar, de hacer preguntas más complejas, de tener otros planteamientos distintos, pero eso va con el paso del tiempo, no sucede de un día para otro y también es muy bonito ver esa evolución, ese crecimiento, ese desarrollo y aunque luego le veas mucho mejor, puede llegar ese día en el que de repente tenga 10 años, 11 años o los que sean y vuelve a tener otra reacción así o con 16 años y dices, pero si ya hemos pasado la etapa de las rabietas, ¿qué le está pasando? Pues bien, también puede tener lo que denominamos como un secuestro emocional, incluso los adultos también podemos tener estas sensaciones y esas reacciones. ¿Y qué es esto del secuestro emocional? Pues como bien dice la palabra, secuestro emocional por las emociones. Entonces, si volvemos a tener aquí el cerebro inferior y el cerebro superior, es como si este cerebro, el inferior, el de las emociones, atrapara y secuestrara a nuestro cerebro superior y anula todo tipo de razonamiento, de juicio. Es cuando estás llorando a todo llorar y no puedes parar, o cuando te has enfadado muchísimo y por muchas razones que te den a favor de lo que te acaba de ocurrir, no lo ves por ningún lado, es que ni lo escuchas. ¿Por qué? Porque te está dominando tu emoción. Entonces, estáis viendo que a veces a los adultos también nos ocurre. ¿Qué pasa? Que ya hemos aprendido y no reaccionamos de la misma manera normalmente que los niños, pero ellos todavía no tienen esa experiencia. O también te puede ocurrir en esos momentos que dices palabras que no piensas o que mandas un mensaje que no quieres o una llamada telefónica o lo que sea y luego cuando ya se termina ese secuestro emocional y tu cerebro vuelve a su ser normal y empieza a dominar otra vez el cerebro superior, pues te arrepientes y dices, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he dicho? Pero si eso no lo pienso de verdad. Entonces, bueno, pensad si habéis tenido alguna situación o algún momento así y que os hubiera ayudado a vosotros en ese mismo momento. Y otra pregunta que se suele repetir mucho es, ¿todas las rabietas son iguales? Pues no, existen tantas rabietas como niños en el mundo o como situaciones distintas. Pero sí que es verdad que hay algo en común y podemos agruparlas o clasificarlas en dos tipos distintos. El primer grupo de ellos serían aquellas rabietas que tú ya estás viendo venir y por lo tanto tienes tiempo de reaccionar ante ellas. Esto cuando empiezan a tener sus primeras rabietas, pues no eres consciente de ello, pero luego ya según va pasando el tiempo y vas conociendo más a tu hijo, puedes verla venir y reaccionar antes para que eso no termine de estallar. Entonces, en este tipo de rabietas, los padres tenemos una labor fundamental porque podemos evitar esa catástrofe o podemos avivar el fuego que se está empezando a producir. Y sí que es verdad que tenemos un poco de tiempo de margen, pero tampoco muchísimo. Entonces, se trata de ir cogiendo práctica para ver cómo reaccionar en estas situaciones que después veremos cómo hacerlo. Esto se da sobre todo cuando tu hijo te avisa de distintas maneras de lo que va a hacer a continuación. Por ejemplo, está jugando con su hermano o con su hermana y ha pasado algo que no le ha gustado. Y entonces, en vez de reaccionar directamente y pegarle o tirarle de los pelos o gritarle o cualquier cosa, te mira a ti que sabe a lo mejor que estás observándole en el parque o en cualquier otra situación y dice ¡le voy a pegar! Y va corriendo a coger a su hermano o su hermana para darle. Es muy poquito tiempo el que tenemos para reaccionar, pero podemos hacerlo. O, por ejemplo, está un día en casa y quiere jugar al fútbol y hace un día malísimo y no podemos salir. Y entonces coge la pelota y se pone a gritar ¡fútbol, fútbol! ¡Voy a tirar la pelota! O le ves que va a empezar a poner la pelota en el suelo y le va a pegar una patada para que el balón salga disparado. O, por ejemplo, si está viendo la televisión y sabes que después tiene que hacer deberes y según se va llegando la hora de apagar la televisión, pues te va mandando distintas señales. Ya puede ser gritando, ya puede ser que se esconda, ya puede ser que esconda el mando o cualquier otra cosa que sabes que va a desencadenar en que luego cuando llegue ese momento se va a liar una gorda. Pues este tipo de rabietas. Y luego tenemos el segundo tipo de rabietas, que como os estaréis imaginando son aquellas en las que no tenemos ningún tiempo de reacción, no nos lo veíamos venir. Son aquellas típicas en las que se tira muchísimo al suelo, grita, patalea o tira objetos o insulta o pega.
Sería, por ejemplo, un día que estamos en el supermercado y de repente tu hijo se tira al suelo y empieza a llorar o empieza a tirar todos los alimentos que hay en un stand del supermercado. Y tú no entiendes por qué, si es que además acababas de estar hablando con él tan tranquilamente y has cogido sus yogures favoritos que los acaba de elegir él y de repente ha tenido esa reacción que no viene a cuento. ¿Y qué ha podido pasar para eso? Pues miles de cosas. Tendríamos que averiguarlo, si es que son sus yogures favoritos y aunque te acabe de decir que sí, no los quiere, si es que está su hermano por ahí y ha conseguido algo más que él, si es que de repente se ha acordado de algo desagradable con esos yogures, lo que sea, pero algo ha pasado que ha desencadenado esa reacción. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? Mantener la calma e intentar controlar la situación. Ahora tendréis que ver cuál de los dos tipos de rabietas son las más comunes o habituales en vuestro hijo, porque la forma de actuar, como veremos después, va a ser diferente. Y vamos con la siguiente pregunta que me hacéis de ¿las rabietas son evitables? Pues bueno, como ya sabéis, son normales, son habituales y son un proceso del desarrollo de nuestro hijo que se va a producir sí o sí. Lo que pasa que también depende del tipo de rabieta. Si yo te pregunto de los dos tipos de rabietas que acabamos de ver, ¿crees que uno es más evitable que el otro? Pues obviamente el primer tipo de rabietas, en aquellas en las que el niño ya te va diciendo, te va anticipando lo que va a hacer a continuación, nuestro papel es fundamental. ¿Por qué? Porque es como el barco que hemos dicho al principio, que está a punto de descontrolarse pero no se ha descontrolado del todo. Entonces si ahí en ese momento nosotros agarramos el timón, esa rabieta no se va a llegar a producir del todo. O es también como si tuviéramos una bomba de relojería a punto de explotar. Entonces se ha empezado a prender la llama, pero nosotros podemos en ese momento apagarla para que no llegue a explotar, o podemos con nuestra actitud acelerarlo y que ya eso, ¡boom!, explote. Otro ejemplo de estas situaciones en las que tenemos un poquito de tiempo, reacciones, por ejemplo, que quiere conseguir algo y no lo está haciendo y agarra las tijeras, se coge el pelo y se pone así. Entonces tú ves que si sigue así se va a cortar el pelo, pero que todavía no lo ha hecho, te lo está avisando, o que no está consiguiendo la comida que quiere o los dibujos que quiere y coge un rotulador o una pintura y te apunta a la pared como si la fuera a pintar. Son todas estas situaciones en las que el niño te avisa pero todavía no lo está haciendo. Entonces vamos con lo clave y fundamental. ¿Qué hacemos en estas situaciones? ¿Cómo reaccionar ante una rabieta? ¿Cómo controlarla? ¿Cómo gestionarla? Vamos a verlo. Venga hombre, suscríbete y dale a la campanita que seguimos. Y lo más importante para esto es saber que no nos tenemos que centrar en la conducta del niño. Si nos centramos en que ahora mismo acaba de tirar todo lo del supermercado, que es una acción que no estaría bien, pues nuestra reacción va a ser desproporcionada y solo nos vamos a centrar en la conducta, que no es lo que tenemos que hacer. Y estaríamos solo regañándole pues por haber gritado, por haber pintado la pared, por haber tirado todo o por haber pegado al hermano. Pero ahí no estaríamos yendo al foco o al origen del problema. Tenemos que intentar ver y descubrir qué es lo que ha hecho que esa bomba de relojería estalle, que ese barco se vaya por la deriva, es decir, cuál ha sido el detonante que ha empezado a desencadenar esa reacción. Si es porque no ha conseguido la pelota que quiere, si es porque no está comiendo lo que le gustaría, si es porque quería ver un rato más la tele, si es porque su hermano le ha quitado algo, lo que sea. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, ir conociendo más a nuestro hijo y así en el futuro evitar otras situaciones que puedan acabar mal o que puedan terminar con una rabieta o una pataleta, porque si vamos conociéndole sus pensamientos o lo que le molesta y que eso va a desencadenar la rabieta, podemos irlo evitando. Entonces, lejos de fijarnos en esa conducta puntual que acaba de tener, que es la manera que sabe de reaccionar y no le podemos culpabilizar, tenemos que poner el foco en lo que hay detrás, en lo que lo desencadena, en el niño en sí, en cómo está en ese momento, qué está sintiendo, qué está experimentando y cómo podemos ayudarle, y en nosotros mismos, en controlar la situación, en no descontrolarnos nosotros y en no sentirlos culpables porque lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y que podemos. Y aquí os quiero comentar una frase que desde que la escuché me gusta mucho, y es que todo comportamiento inapropiado de un niño, la finalidad que tiene es sentirse mejor. Que no sea la manera correcta o adecuada de hacerlo, pues seguramente, pero él tiene un sentimiento, una emoción que no le está gustando en su interior y lo está exteriorizando de una manera que él cree que le va a ayudar a sentirse mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos de las rabietas o las pataletas? Primero de todo, mantener la calma, intentar controlarnos a nosotros mismos y no perder los papeles, no ponernos a gritar,
¿Por qué? Por lo que hemos dicho de que si nos ocurriera a nosotros, lo que menos necesitamos en ese momento es que alguien nos grite, nos insulte, nos pegue, nos zarandee o cualquier otra escena similar. Entonces, ¿cuesta? Claro que sí, sobre todo si estamos en público, si estamos agobiados, si estamos llegando tarde a algún sitio. Cuesta, pero por eso es un trabajo primero nuestro, no es tanto de los niños, sino más bien nuestro. Tenemos que intentar mantener la calma para poder controlar la situación y agarrar ese timón que hemos dicho para que el barco no se nos desborde. Entonces, aquí, en vez de ponernos a gritar como unos locos, lo que habría que hacer es hablar primero en un tono mucho más calmado. Y esto que va a ayudar a tu hijo a generarle tranquilidad y confianza y saber que estás ahí, pero es que además te está ayudando también a ti, porque si tú le gritas, te estás poniendo tú más nervioso, le pones más nervioso, al ponerse el más nervioso te vuelves a poner tú más nervioso y es como una pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, y por las neuronas espejo, si tú mantienes esa calma y le hables tranquilamente, él, de su nivel de excitación, que está muy alto, que está gritando, que está con ese secuestro emocional, se va a ir relajando y calmando un poquito a poco al escucharte a ti más tranquilamente. Y además te ve como que tú controlas la situación y eso les transmite calma. Segunda cosa importante que tendríamos que hacer es empatizar con ellos, lo que hemos dicho antes, intentar comprenderlos. Seguramente lo que ha desencadenado esa rabieta para ti no tiene ninguna importancia, pero para él tiene mucha. Entonces nos tienen que percibir ahí como cercanos. Estamos empatizando. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues de los dos cerebros que hemos dicho, el de las rabietas, que es el inferior, estamos conectando directamente con él. Estos dos puntos iniciales serían común a los dos tipos de rabieta. Serían los primeros pasos a hacer con los dos tipos de rabietas. Y ahora vamos a ver dos caminos distintos en función de si son las de que tenemos tiempo de reaccionar y que el niño te está avisando o las que no tenemos tiempo. En las primeras de ellas, en las que sí que tenemos tiempo después de habernos calmado a nosotros mismos y de intentar empatizar y ponernos en su situación, lo siguiente que habría que hacer es marcar rápidamente ese límite, esa cosa que va a hacer que no es adecuada, decírselo ya rápido. Por ejemplo, si es lo de las tijeras, suelta las tijeras. O le quitamos nosotros las tijeras, o si es el rotulador que va a pintar, o si va a pegar a su hermano o su hermana, le agarramos sin hacerle daño del brazo para que no llegue a hacer esa acción, marcando ahí de manera muy clara el límite. Y recordamos que venimos de lo anterior, entonces le podemos decir: Pepito, cariño, yo sé que estás muy enfadado con tu hermano porque te ha quitado la pelota y era lo que querías ahora mismo, pero no le puedes pegar. Entonces estamos con el punto 2, el punto anterior, de empatizar, de mostrar nuestra cercanía y nuestro cariño, y seguidamente ponemos el límite para que no se llegue a producir esa acción que iba a hacer. O por ejemplo, si agarra las tijeras: Pepito, cariño, sé que estás muy disgustado porque querías esa comida o porque querías ver esos dibujos, lo que sea, pero suelta las tijeras. O pero no puedes utilizar las tijeras. O pero no te puedes cortar el pelo. Cuando ya hemos empatizado con ellos y hemos marcado el límite y tenemos la situación más o menos controlada porque no se va a llegar a producir esa escena que no queríamos, lo siguiente que tenemos que hacer es ofrecerles una alternativa a lo que iban a hacer o por lo que se han enfadado. Si por ejemplo lo que querían era jugar con la pelota que le ha quitado su hermano, pues le tenemos que ofrecer otras alternativas. O hablamos con los dos y que jueguen los dos, o primero tiene una y luego le tiene otra y se lo decimos: mira, Pepito, cariño, sé que estás muy enfadado porque querías jugar ahora con esa pelota, pero no tienes que pegar a tu hermano. Lo que podemos hacer es, y lo que sea, jugar con otra pelota, juego yo ahora contigo, jugáis los dos juntos, primero juega uno y luego el otro. O Pepito, sé que estás muy enfadado porque querías ir al parque, yo en tu situación también estaría así de enfadado, pero suelta las tijeras, paso número 2 y paso número 3, y ahora le ofrecemos alternativas. ¿Qué te parece si en vez de ir al parque, lo que sea, jugamos juntos, cocinamos, nos bañamos, te inventas un robot, lo que queráis, pero le estás ofreciendo una alternativa para que también su cerebro empiece a pensar en otro momento, en otras situaciones, en otras circunstancias, y no se quede con el run run de las tijeras o del parque? Y entonces en esos momentos el niño va a decidir qué puede ocurrir, que puede no tomar una decisión correcta y se puede salir corriendo y pegar a su hermano si ya la habíamos soltado y que no tengamos ese tiempo de reacción, o coger las tijeras y cortarse el pelo.
¿Qué habría que hacer en estas situaciones si ya ha decidido él esa mala decisión y ha tirado para adelante con su actitud? Pues que habría que seguir adelante con las consecuencias que tuviéramos dichas de antemano o que les acabamos de decir. Si por ejemplo tenemos hablado que en casa cuando se pega al hermano ocurre una consecuencia, pues después tendríamos que hacer que esa consecuencia tuviera lugar. Si por ejemplo le hemos dicho que si se corta el pelo luego vamos a tener que ir a la peluquería a que se lo igualen todo y entonces nos va a quitar tiempo de ir al parque, que era lo que el niño quería, tendremos que hacer eso, tendremos después que ir a la peluquería a cortarle el pelo todo igual y no tendrá ese tiempo del parque. Es decir, tiene que ir aprendiendo que si él o ella ha tomado esa decisión y ha seguido con eso, las consecuencias que hemos dicho las tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para que también vea que lo que decimos se cumple. Y en el caso del segundo tipo de rabietas, cuando ya no hemos tenido tiempo de reacción, los dos primeros puntos ya hemos dicho que son comunes. El primero de ellos, mantener la calma, y el segundo de ellos es empatizar con ellos y conectar con su cerebro inferior. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si son niños cariñosos o si tienen la rabieta y la pataleta solo llorando pero no pegando, no de manera más agresiva, podemos abrazarles si es lo que necesitan en ese momento y si es lo que quieren. Podemos, como ya hemos dicho, decirles: cariño, te entiendo, yo también cuando era pequeña me pasaba eso, cariño, entiendo que estés enfadado porque lo que más te apetecía ahora mismo era ir al parque o comer ese helado, lo que sea. Luego hay niños que cuando te acercas más se ponen más nerviosos, por eso es importante que vayamos conociendo a nuestro hijo o los tipos de reacciones y de pataletas que tiene. A lo mejor cuando solo llora necesitas abrazo, pero a lo mejor cuando está pegando patadas al aire, pues no es el momento de que te acerques porque puede que se ponga todavía más nervioso. Entonces los niños que quieren y que demandan ese espacio hay que dárselo y dejamos 1 o 2 metros, lo que sea, y un rato hasta que se vaya calmando un poco. Luego ya sí que podemos irnos acercando. Y muchas veces también notaréis cuándo podemos irnos acercando porque disminuye la intensidad de ese llanto o de esa pataleta o de esa rabieta, y en ese momento es cuando nosotros podemos acercarnos, o incluso cuando ellos mismos te miran o te hacen algún gesto, a veces sin quererlo, involuntario, para que tú te vayas acercando. ¿Y qué hacer en esos momentos? Pues permanecer ahí hasta que se vaya calmando y luego ofrecerles nuestra ayuda. Pepito, cariño, ¿estás triste? ¿Quieres que hablemos de lo que ha pasado? ¿No te ha gustado esto, verdad? También podemos ayudarles a verbalizar lo que ha ocurrido. Les vamos dando frases o alternativas con sentimientos y emociones para ver si ellos reaccionan a alguna de ellas y te dicen que sí. Pepito, cariño, ¿estás triste porque tu hermano te ha quitado la pelota? ¿Estás enfadado? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer en otro momento cuando los dos quedaréis la pelota? Y veréis que va a haber un gran cambio solo con lo que hemos dicho. Con que intentemos, es difícil, lo sé, y sobre todo al principio, pero con que intentemos nosotros mantener la calma, hablarles con un tono calmado, ponernos muchas veces a su altura física, que contacten nuestros ojos con los suyos, y sobre todo empatizar con ellos, demostrarles en ese momento que estamos ahí, que les queremos, que no han reaccionado de una manera correcta o adecuada, pero es que no tienen otra, y que nosotros les seguimos queriendo igualmente, y que están pasando por un momento difícil, pero nosotros estamos ahí, que les vamos a ayudar. Entonces es muy simple y muy complejo a la vez, pero esta es la clave y la base de todo. Ya sabiendo por qué se producen, qué es lo que está ocurriendo en su cerebro y por qué reaccionan de esta manera, y sabiendo cuáles son estos pasos, pues vamos a ir haciendo que todas estas situaciones mejoren y que estés tú más calmado. Y no va a ser de un día para otro, pero vamos a ir cogiendo práctica poquito a poco y veréis que la situación mejora ya solo con vuestra reacción, y sobre todo al principio, cuando vean ese cambio brusco, que están acostumbrados a lo mejor a que les grites o que les chantajees o que les castigues o cualquier otra reacción por tu parte, y ven que es todo lo contrario, que ahora estás calmada, que estás hablándoles tranquilamente, que les estás ofreciendo alternativas a lo que está a punto de hacer, y le estás ofreciendo otra alternativa que le gusta mucho más, o que estás ahí, o que le comprendes, o que le dices que es que de pequeña o pequeño a ti también te pasaba eso y sentías eso y pensabas eso. Pues eso les ayuda un montón y les calma un montón. Y vamos con otras 2 preguntas muy importantes. ¿Cuánto puede durar un berrinche? Y otra muy importante, ¿provocamos nosotros las rabietas de nuestros hijos? Pues bien, nos pasamos el día intentando que los niños nos entiendan a nosotros. Mira, déjame un momento que estoy súper cansada.
pero no puedes colaborar, ¿no ves que tengo prisa? Venga, que es que no vamos a llegar, que es que todos los días igual, es que no colaboras en nada, es que tienes todo tirado, es que siempre es lo mismo. Entonces al final nosotros vivimos en un mundo muy ajetreado, con muchas responsabilidades, a veces con mucha seriedad y dando demasiada importancia a todo, pero ellos viven en otro mundo. Ya hemos dicho que nosotros estamos instaurados en ese cerebro superior y ellos viven en su cerebro inferior la mayor parte del tiempo y no tienen ni tienen por qué tenerlas nuestras preocupaciones ni nuestra percepción ni visión del mundo. Y estamos en esa dinámica y tratamos de que ellos siempre nos comprendan a nosotros, pero nos olvidamos de que nosotros también les tenemos que comprender a ellos. Y lo que es más fácil es que nosotros ya hemos pasado por esa etapa. ¿La hemos olvidado? Pues seguramente sí, y no tenemos esos recuerdos de cuando nosotros teníamos esas rabietas o esas pataletas, pero es que ellos nunca han estado en tu vida adulto y tú sí que has estado en su vida de niño. Y ya con todo lo que sabes es mucho más fácil que puedas entender lo que les está ocurriendo en ese momento. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque en respuesta a la pregunta de si provocamos nosotros las reacciones de nuestros hijos, la respuesta es que a veces sí. ¿Por qué? Porque nos centramos en nuestro mundo de adultos y no vemos que nuestras necesidades no son las mismas de los niños y a veces nos encabezotoneamos en que haga algo sí o sí sin que tenga mucho sentido y esto hace que se desencadene esta rabieta. Y un ejemplo muy claro de esto es el orden. Para nosotros, para los adultos, tener las cosas ordenadas o localizadas o organizadas es un aspecto fundamental, pero esto también forma parte de la planificación que está en la corteza prefrontal del cerebro, es decir, cerebro superior, que el niño todavía no tiene bien formado. Entonces, el tener las cosas ordenadas no es una necesidad del niño, sino que es una necesidad del adulto. Y por muchas explicaciones que le des, no lo va a entender. Podemos enseñarle a recoger los juguetes, podemos enseñarle a ordenarlo y que lo perciba como algo importante, pero nunca va a llegar a ser una necesidad suya. Y muchas veces desencadenamos esas rabietas por situaciones o escenas como esta que os acabo de contar. Y también muchas veces por nuestra falta de flexibilidad. Por ejemplo, si un día vemos que nuestro hijo está súper cansado y son las 8 de la tarde y normalmente cena a las 9, si estáis en casa y es factible y le ves así, no esperes hasta las 9. ¿Por qué? Porque va a estar muchísimo más cansado, le vas a querer dar de cenar a esa hora y solo se va a enfadar más o no va a querer cenar, tú te vas a poner nerviosa y la situación no va a acabar bien. Entonces, hay veces que tenemos que tener flexibilidad y somos los adultos los que tenemos que ver estas situaciones e intentar anticiparnos a ellas. Si ese día está muy cansado, pues dale de cenar a las 8 y métele en la cama. No por querer que se cumplan los horarios, si todos los días cenamos a las 9, hoy también tiene que cenar a las 9, porque al final ya hemos dicho que va a ser la situación mucho peor. Entonces sí que provocamos nosotros, sin quererlo obviamente, a veces ese tipo de reacciones o de rabietas. Entonces, para evitárnoslo, lo mejor es tener esa flexibilidad. Y en el primer tipo de rabietas, en el de que tenemos cierto tiempo de reacción, aprender recursos y herramientas necesarias, como ya hemos dicho, para dar la mejor respuesta y solución a ese momento y evitar que se desencadene esa rabieta. ¿Y cuánto es lo normal que dure una rabieta? Pues la respuesta a esta pregunta es muy variable, porque depende del niño, de la situación, de cómo reaccione. Pero lo más importante es quedarnos con que no pasa nada con que un niño esté llorando 1 minuto o incluso 5 minutos. ¿Por qué? Porque si está llorando esos 5 minutos es porque es lo que necesita, es porque es su cerebro inferior, que es el que tiene la emoción y es el que tiene esa ira, esa rabia, esa tristeza, está intentando dar salida a ese sentimiento, a esa emoción que tiene y lo está haciendo en forma de llanto. Pues déjale que llore, déjale que esa emoción se exprese y ya poco a poco se irá calmando cuando lo necesite. Y también van a influir otros factores en esta rabieta, en esta duración, pues el desencadenante, la edad del niño, dónde estemos y sobre todo también la situación externa. Cuando se produce una rabieta, un berrinche en un sitio que tiene un montón de estímulos, que hay un montón de gente o que está la televisión, la radio y un montón de aparatos encendidos, lo mejor en estas situaciones es sacarle de esa fuente que tiene un montón de estímulos, si podemos. Si estamos, por ejemplo, en el salón y están todos esos aparatos encendidos, pues a lo mejor nos podemos ir a una habitación en la que haya más tranquilidad. O si estamos en una tienda con un montón de gente, pues a lo mejor es mejor salirnos a la calle si hay menos gente y el niño se puede calmar mejor. Y también va a influir mucho tu reacción, por lo que hemos dicho antes. Primero, si te pones a gritar más, se va
a contagiar por estas neuronas espejo y el niño va a gritar más o se va a poner más nervioso. Si le estás regañando, pues también más, o si le estás incluso insultando o amenazando o chantajeando, porque ya tiene él bastante con todo lo que está sintiendo para que encima se le acumulen otras cosas encima. Por ejemplo, que esté llorando porque acaba de pegar a su hermano y encima justo vas y le castigas y le dices que va a estar una semana sin ver la televisión. Pues él ya está enfadado porque le ha pegado a su hermano. Luego tiene esa angustia dentro y la tristeza y la pena de cómo ha reaccionado, y encima vas tú y le estás gritando y encima le has castigado. Entonces ya tiene un batiburrillo de emociones y sentimientos que eso ya no hay que lo agarre por ningún lado. No lo harías ni tú como adulto, pues imagínate el niño, ¿no? Entonces tu reacción también va a influir mucho en la duración de esa rabieta o berrinche. Y otro factor importante a tener en cuenta es que si el niño a ti te ve y te percibe como con tranquilidad, como que no está pasando nada, ese niño se va a calmar mucho más. Por ejemplo, esto se ve muy bien en los primeros días del colegio, cuando traen a los niños al cole, por ejemplo, con 3 añitos, y sobre todo si no han ido antes a la guardería. En función de la reacción de los padres y de cómo perciba ese niño cómo está su padre o su madre, su reacción va a ser distinta, y la duración de esa rabieta o de ese llanto sin necesidad de que sea rabieta va a ser distinta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el niño perciba que aunque está llorando y él no lo está pasando bien y está nervioso, pues que su padre y su madre están tranquilos, que ven que confían en la persona que lo dejan, que parece que se conocen. A lo mejor no se conoce todavía al profesor o a la profesora que le ha tocado a tu hijo, pero si el niño percibe que hay una relación, que se confía en esa persona, que su padre o su madre están tranquilos, que están sonriendo, pues eso, aunque el niño esté triste y esté en una situación que no controla y que no sabe qué va a ocurrir, si es que le están dejando ahí su padre y su madre, si va a volver, si no, tú sabes que vas a volver, pero es que el niño no tiene por qué saberlo y de hecho muchas veces lo duda. Pues no es lo mismo esa percepción que si ve que su padre se pone nervioso o su madre, que se ponen a llorar, que se ponen a decir, ¡ay, pobre mi niño, ay, pobre mi niño! Si yo lo entiendo, si es una situación en la que se pasa mal porque estás viendo a tu hijo llorar, estás viendo a tu hijo sufrir, estás viendo que no se quiere quedar ahí y tú te tienes que ir, pero ayudas mucho a tu hijo y a paliarle su sufrimiento si te ve a ti contento, alegre, si ve que estás confiando en esa persona en la que le estás dejando, si ve que te está gustando el sitio donde le estás dejando. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo esa tranquilidad y el niño lo percibe. Si te ve a ti súper nervioso, él dice, ¿pero qué está pasando? Si hasta mi madre está súper nerviosa o está llorando. Esto no tiene que ser un sitio seguro y me está dejando a mí aquí solo, a ver qué hago. Entonces se pone todavía mucho más nervioso. Estáis viendo con este ejemplo cómo vuestra reacción y vuestra tranquilidad les puede hacer que se alteren mucho más o que estén más calmados. Y la siguiente pregunta sería cómo evitar los berrinches de nuestro hijo y cómo establecer los límites. Y están unidas esas dos preguntas porque tienen mucha relación entre ellas. Lo primero de todo, para evitar los berrinches, ya hemos dicho que sería tener un poco más de flexibilidad, y al conocer a nuestros hijos, irnos conociendo, intentar amoldarnos un poco a su mundo y a sus situaciones siempre que podamos, en la medida de lo posible, para facilitarles a ellos las cosas y también facilitárnoslas a nosotros. Como por ejemplo cuando les vemos muy cansados y les adelantamos la cena y no la hacemos a la hora que la solemos hacer todos los días. Y la otra forma de evitarlo sería tener bien claros y establecidos los límites y las normas de antemano. Y ya sabéis, porque ya lo hablamos en otro vídeo, lo importante que son las normas y las 5 Cs que tienen que cumplir estas normas para que se puedan llevar bien a cabo. Entonces, bueno, a veces hay ciertas dudas de si son buenos establecer los límites o no, pero obviamente límites hay que establecer. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos en una sociedad en la que tenemos que convivir con más gente y siempre hay unas leyes o unas normas que hay que cumplir. Por lo tanto, en nuestra casa, en nuestro hogar o en la relación con nuestros hijos también es bueno que haya esos límites y esas normas para que se vayan acostumbrando. ¿Y por qué también? Pues porque si no, van a ser niños que van a estar acostumbrados a hacer lo que quieren y cuando salen a la sociedad, a lo que les espera y tienen que cumplir ciertas normas, no se amoldan y viven en una lucha constante con el exterior y no se llegan a integrar bien dentro de esa sociedad. ¿Y qué es lo mejor para establecer estos límites o estas normas? Pues hacer un pequeño ejercicio de reflexión de cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos de adultos.
qué valores te gustaría que tuvieran. Si quieres que sean respetuosos, si quieres que sean cariñosos, si quieres que compartan, si quieres que escuchen, si quieres que sean autónomos, si quieres que tengan un buen concepto de sí mismos, que tengan seguridad en ellos mismos, que sean capaces de tomar decisiones. Bueno, pues todo esto es lo que hay que ir viendo, porque en función de lo que queramos, pues podemos ir estableciendo unos límites o unas normas distintas. Además, y como ya sabemos que no tienen bien desarrollada la corteza prefrontal, que es la que lleva a cabo todo tipo de razonamientos, de planificación, de consecuencias, de ventajas y desventajas, pues ellos no van a ser capaces de ir tomando esas decisiones para establecer cuáles son las normas o qué es lo adecuado y no adecuado hacer y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces somos nosotros los que tenemos que irles marcando ese camino. Y aquí siempre también me gusta destacar una frase importante que dice: mamá, papá, enséñame a caminar y márcame el camino, pero no camines por mí. Es decir, enséñame a caminar y márcame el camino, enséñame lo que es correcto, lo que es adecuado, ponme límites, ponme normas, pero no camines por mí, pero no hagas todo por mí. Y luego soy yo también el que tiene que ir tomando sus propias decisiones y el que va dando los pasos conforme a lo que me habéis ido enseñando, pero ya hemos marcado un camino. Y también porque si nunca marcamos límites ni normas, van a ir eligiendo ellos siempre lo que quieren, incluso desde muy muy pequeños, incluso con 1 año, 2 o 3. Si no marcamos ningún límite, al final son ellos los que van decidiendo y eligiendo las cosas que se hacen en casa, y muchas veces la familia gira en torno al niño, todo. En dónde se quiere sentar el niño, lo que quiere comer, cuándo quiere comer, dónde se va el fin de semana. Y una cosa es dar opciones y otra cosa es que todo lo decida y lo elija el niño, y ya con esa edad tan pequeña. Entonces ya hemos visto que son muy importantes establecer estos límites, pero a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a hacerlo mal, porque tenemos miedo a ponerle unos límites excesivos, porque tenemos miedo a cohibirle o a que no desarrolle bien su personalidad, porque nadie nos ha explicado bien cómo hacerlo, porque tenemos miedos, porque nos han educado de una manera y no queremos hacerlo igual, o queremos hacerlo justo todo lo contrario para que no nos pase lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno, sea el motivo por el que sea, muchas veces nos cuesta establecer estos límites. Y también es verdad que es mucho más fácil a veces pues no tener o esas normas o esas reglas, ¿no? Y es mejor pasar de todo. Pero esto que te puede parecer lo más fácil para un momento determinado o una etapa concreta, al final se puede volver en tu contra. Entonces es mejor ir estableciendo estos límites. ¿Y estableciéndolos vamos a hacer que desaparezcan las rabietas? Pues obviamente que no, pero sí que va a dar lugar a que en determinadas situaciones o momentos el niño no tenga duda de lo que tiene que hacer, porque ya tenemos establecida ese límite o esa norma, le sirve para estructurarse, y también si tenemos consecuencias sabe lo que ocurrirá si tiene una reacción después de haberle avisado en el tipo 1 y ha tomado mala decisión, pues lo que le ocurrirá, la consecuencia que hemos elegido previamente y de la que él ha sido partidario. Entonces vamos a ir viendo algunas reglas o normas para establecer estos límites. El primero de todo, tienen que ser límites que tengan un sentido. Es decir, que no sea porque se nos antoje a nosotros. No podemos decirle al niño que los domingos a las 3 de la tarde sí o sí hay que echar siesta y que no puede hacer ni un ruido ni puede jugar. ¿Por qué? Porque va en contra de su proceso natural y evolutivo, y es como un antojo tuyo, no tiene ningún sentido ese límite. Entonces los límites tienen que ser o bien por su seguridad física o su seguridad mental o psicológica, pero pensando también en el niño, no solo en nuestras necesidades o comodidades. Segundo, tenemos que establecerlos lo más pronto posible. Es mejor ponerlos antes de que haya ocurrido la situación, pero a veces no hemos vivido un determinado momento con nuestro hijo y de repente sí que se ha dado esa situación, y entonces tenemos que establecer un límite o una norma relativo a eso. Por ejemplo, tu hijo nunca ha llegado a casa y ha dejado todos los zapatos tirados por ahí. Llega un día que sí, entonces hasta ese momento a lo mejor no has tenido que establecer ese límite o esa norma, pero a partir de que se ha producido o de que los ha tirado encima de la cama o los ha tirado por la terraza, pues ahí sí que tienes que establecer la norma. Entonces, cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque su cerebro va a ir construyendo como una especie de carreteras en las que se va produciendo el aprendizaje. Entonces, si ha hecho mucho una cosa de una manera, es como que ese camino, esa carretera se va afianzando y cuesta luego mucho más retrocederla. Entonces es mejor poner esos límites o esas normas cuanto antes, pronto. Tercero, tenemos que poner los límites con firmeza, con cariño y con confianza. Es decir,
Que el niño nos vea seguros, que no estamos dudando de lo que estamos diciendo, porque si percibe una duda en nosotros, dice, pues esto no es muy seguro, esto me lo están diciendo por decir, pero no tiene mucha importancia. No, tiene que percibir lo que se lo estamos diciendo seguros de nosotros mismos y seguros del límite, con firmeza, pero también con cariño, no hace falta decírselo gritando, y con confianza, que nos vea seguros de lo que estamos haciendo. Cuarto, tenemos que adaptarles a su edad. No le puedes pedir lo mismo a un niño de 2 años que de 5, que de 7, que de 8. Y tampoco se lo puedes decir de la misma manera. Cuanto más pequeñitos hay que acortar las frases sin darles muchas explicaciones. Por ejemplo, para recoger los juguetes podemos decir la palabra juguetes o recoger los juguetes o vamos a recoger los juguetes, pero no hace falta darle un sermón. Cuanto más ajustado esté ese límite a su desarrollo y evolución en función de la edad, mejor. Va a ser más fácil para ellos cumplirlo y no va a desencadenar ningún problema. Quinto, corre, acuérdate y dale a la campanita y a suscribirte para no perderte nada y seguimos. Si decidimos que va a haber unas consecuencias cuando no se respeten esos límites o esas normas, tenemos que tener tomadas las decisiones antes y de manera conjunta, todos los miembros de la familia, y en un momento en el que el niño o los niños estén calmados. Por ejemplo, si los niños se pelean siempre por lo que ven en la tele y terminan cogiendo el mando y lo rompen o salen las pilas volando o cualquier otra cosa y ponemos una norma, por ejemplo, que cada día elige uno lo que se ve en la tele de manera intercalada y un día no lo cumplen, uno de ellos no lo cumple o los dos no lo cumplen y tenemos una consecuencia de eso, pues la tenemos que elegir entre todos y en un momento en el que todos estemos calmados. Por ejemplo, el día que ocurra esto, la consecuencia va a ser, y ellos pueden hacer una lluvia de ideas, de consecuencias y luego elegir la que más nos guste a todos. Por ejemplo, pues el otro va a elegir 2 días seguidos lo que ver, o se apaga la tele y no se ve, o ese día elige mamá lo que ver, o lo que sea. Elegimos la consecuencia y esto lo hacemos en un momento en el que todos estemos tranquilos y calmados y se tiene que quedar reflejado en algún lado en el que el niño lo vea. ¿Para qué? Para que cuando ha sobrepasado ese límite o esa norma sepa cuál es la consecuencia que ha sido elegida por ellos mismos. Y también muy importante, estos límites o estas normas tienen que ser conocidas por los niños. Muchas veces damos por hecho que saben algo o que tienen que conocerlo, pero en realidad no es así, por lo que hemos dicho, porque son necesidades de los adultos. Entonces, muy importante para que puedan llevar a cabo la responsabilidad de cumplir un límite o una norma, tienen que ser conocedores de la misma de antemano. Para esto es muy bueno reunirse en familia y sacar una cartulina en la que se pongan las normas o los límites que tenemos y dejarlo en un espacio en el que sea visual para todos. Y nos imaginamos que ya tenemos todos estos límites, todas estas normas bien puestas, pero llega ese día en el que, por ejemplo, hemos dicho que después de jugar hay que recoger los juguetes o después de ducharnos hay que llevar la ropa sucia a lavar y llega ese momento en el que han estado tus hijos jugando y se han ido ya a lo mejor a la ducha y entras en la habitación pensando que va a estar las cosas recogidas y eso parece una leonera. Todo tirado, no hay nada absolutamente en su sitio. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Ahí todavía no hay rabieta y no hay pataleta, entonces es distinto a los pasos que hemos dicho anteriormente. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Primero de todo, no juzgar al niño, sino ver qué ha pasado en ese momento, es decir, el comportamiento. No podemos decir que son unos desastres, que son unos desorganizados, que son unos desobedientes. No son. En ese momento han tenido una conducta que es de ese momento. Han dejado la habitación muy desastrosa. No han sabido organizarse bien, pero no son ellos. ¿Por qué? Porque al decir eso estamos convirtiéndolos ya en eso que estamos diciendo. Estamos poniendo etiquetas. Y si constantemente le dices es que es un desastre, es que es un desorganizado, pues a lo mejor el niño todavía no era desorganizado, pero le estás haciendo día a día con tus comentarios que lo sea en el futuro. Segundo que tenemos que hacer cuando ya hemos visto eso y no hemos juzgado al niño sino la situación y la conducta, es que podemos describir la situación y expresar lo que sentimos. Pepito, veo que están todos los juguetes tirados por la habitación y ya has terminado de jugar. Esto me pone un poco triste porque ya sabemos que después de jugar tenemos que recoger o porque ya estuvimos dejando todo limpito y ordenadito y mira ahora cómo está todo. Y el punto número 3 es que les podemos preguntar a ellos qué ha pasado. Entonces,
Ya hemos dicho, no hemos juzgado al niño, sino hemos juzgado la situación en ese momento. Segundo, hemos descrito lo que vemos y lo hemos acompañado de un sentimiento de emoción que nos ha desencadenado eso que hemos visto. Tercero, les podemos preguntar para darles opción a ellos a que se expliquen y que nos den sus razones. Pepito, veo que está todo tirado y sin recoger. Y esto no me gusta porque me pone nerviosa, ya que ayer estuvimos recogiéndolo todo mucho. ¿Por qué te has ido sin recogerlo? ¿Qué ha pasado para que esto esté así? ¿Por qué has ido corriendo a la ducha y no has recogido primero? ¿Qué podemos hacer? Y el cuarto punto sería, que es lo que acabo de hacer, es una pregunta de curiosidad y que le haga a él partícipe y ser parte de la solución a ese problema que estamos viendo nosotros y que muchas veces para ellos no es un problema, como por ejemplo el del orden. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora con todo esto? ¿Cómo podemos ordenar esto? ¿Cuál es la mejor manera de recoger esto rápido? Lo que sea, una pregunta en la que él tenga que contestar y dar la solución. Y esto les hace partícipes, se sienten útiles y van a colaborar mucho más. Y lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto es establecer en estos momentos comparaciones. Mira, tu hermana ha recogido la habitación mucho más rápido y tú no, eres un desastre. Toma, comparación y etiqueta en un segundo. Y después de todo esto, si aún así vemos que no quiere recoger, como ya tendríamos nuestro panel con nuestros límites, nuestras normas y las consecuencias que ocurren cuando no respetamos eso, nos iríamos a ese panel donde está todo bien escrito y veríamos la consecuencia y habría que llevarla a cabo. Entonces, bueno, ya tenemos establecidos nuestros límites y nuestras normas. Y vamos a repasar ahora cuáles son estos errores, aunque ya hemos ido diciendo algunos más comunes que solemos cometer a veces los padres en estos momentos de rabieta. Primero de todo, querer sí o sí que nos entiendan a nosotros y que cumplan nuestras normas y nuestros horarios y nuestras prisas y nuestros estreses, y nos olvidamos nosotros de entenderlos a ellos cuando a veces tienen unas necesidades que son distintas a las nuestras. ¿Y qué pasa? Que el niño muchas veces le dices que no le vas a dar algo y ¿qué ocurre? Que dice que no me lo vas a dar, pues te vas a enterar tú ahora. Y no nos damos cuenta de que a veces somos nosotros los que tenemos que entender sus motivos y sus posturas. Segundo, darles miles y miles y miles de explicaciones muy relacionados con el primero, queriendo que nos entiendan. Cuando está en ese momento de rabieta o pataleta, llora que te llora, no va a entender ninguno de los motivos que le estés dando. ¿Por qué? Porque como su cerebro superior y la corteza prefrontal está muy poco formada y además lo poco está formado está en este momento secuestrado por su cerebro inferior, por su sistema límbico y por sus emociones, por muchos razonamientos que le des, primero no te va a escuchar y segundo, aunque los escuchara y los procesara, no los va a tener en cuenta porque esa puerta del razonamiento está en ese momento cerrada. Y además con esto también ocurre que hablando y hablando nosotros no les dejamos hablar a ellos y a veces a través de palabras o a través del llanto te quieren expresar lo que sienten y por qué han reaccionado de esa manera y no le estamos dando opción a que lo hagan. Tercer error que podemos cometer y es trivializar o normalizar la rabieta, pensando que es un caprichoso o que por lo que está llorando es una tontería, que no debería estar así, que no se llora por esas cosas. Por ejemplo, que está un día en el supermercado y quería unas patatas fritas y tú le has dicho que no y ha montado una rabieta tremenda y tú no entiendes nada. Pues bien, volvemos a lo mismo. Su necesidad y su mundo en ese momento, en el aquí y el ahora, eran las patatas fritas que quería conseguir. No entiende que las puedes comprar más tarde o otro día o que no se puede por X motivo. Y eso que para ti es una tontería, para él en ese momento es su mundo. Entonces lo está viviendo como lo que es, lo más importante en ese momento. Cuarto, tomárnoslo como personal, como que lo está haciendo para fastidiarnos, para amargarnos el día, para que no tengamos buen fin de semana o para que no podamos dormir esa noche. Y no lo está haciendo por eso. Ya hemos dicho que es porque no tiene los recursos y las herramientas necesarias para reaccionar de otra manera y porque su cerebro límbico es el que está tomando el timón en ese momento y es el que está llevando las riendas. Entonces, no te lo tomes como algo personal. Quinto, a veces no gestionamos bien las emociones, que creemos que por estar triste o nervioso o enfadado o frustrado o con ira,
que es algo malo, pero en realidad todas las emociones son necesarias y están ahí y existen porque son buenas y es necesario sentirlas. Sí que es verdad que no es bueno vivir constantemente en la tristeza o en el nerviosismo o en la decepción o en el agobio o en cualquier otra emoción o sentimiento, pero sí que son buenas de manera puntual y son necesarias. Y siempre les decimos: no llores por esto es una tontería. Llevas ya media hora llorando, no tendrías que estar llorando tanto. Y sin embargo, cuando un niño está muy contento, no le decimos no estés tan contento, ¿no? Pues lo mismo con el otro tipo de emociones. Tenemos que ayudarles a que también las exterioricen y permitirles que las sientan. Y luego ya ayudarles a gestionarlas para que no se queden anclados en esa emoción de manera permanente, por ejemplo en la tristeza. Sexto error que a veces cometemos: culparles a ellos mismos o culparnos a nosotros. Por ejemplo, mira, cómo estoy, si es que esto es tu culpa, si es que me pones de los nervios, si es que mira, no paro de gritar por tu culpa. Eso sería culpando a los hijos de nuestros propios sentimientos, emociones o reacciones. O culparnos a nosotros mismos si es que soy una madre horrible, si es que no paro de gritar, si es que siempre reacciono así, soy un desastre. No estamos aquí para echarnos todo ese peso encima y todas esas culpas. Estamos para aprender y seguir avanzando. Y el séptimo y último error sería no reaccionar como a nosotros nos gustaría. Es decir, si pensamos en las situaciones en las que nosotros nos encontramos mal, cómo nos gustaría que reaccionaran con nosotros y nosotros reaccionar de la misma manera, calmándonos, relajándonos, empatizando y no pegando los gritos o insultando, que a veces es difícil, pero que con práctica y poco a poco lo vamos a ir logrando. Y lo más importante de toda la clase siempre se deja para el final, y es recordarte que todo lo que hemos contado no es una receta mágica, no va a hacer que las rabietas desaparezcan, ya hemos dicho que también son necesarias, no va a funcionar de la noche a la mañana, pero sí que te ha dado los recursos y las herramientas necesarias para que entiendas qué son las rabietas, cuánto pueden durar, qué tipos hay, cómo podemos reaccionar, cómo podemos establecer los límites. Y se trata de cuestión de practicar, y a lo mejor vas mejorando y tu niño va teniendo menos rabietas o las vas gestionando mejor, y de repente llega un día que estás súper estresada o cansada y ya no te sale bien, o tu hijo reacciona peor que ningún día. Pues puede pasar y es normal, pero no por eso te tienes que desanimar. Lo estás haciendo súper bien, eres una luchadora, una campeona, y cada día lo estás haciendo lo mejor que sabes y puedes, y estás aquí aprendiendo, que eso es un gran paso. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues mírate la clase todas las veces que haga falta, o si tu hijo acaba de tener una rabieta y no ha reaccionado bien, pues buscamos el vídeo si es necesario y lo volvemos a repasar para que nuestro cerebro lo vaya interiorizando, lo vaya haciendo normal y que luego vaya saliendo de manera más espontánea y sin esfuerzo. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando aprendemos a conducir. Al principio vas pendiente de todo y sin embargo luego ya tu cerebro lo va aprendiendo, lo va automatizando, y ya no tienes que ir pensando en cómo tengo que cambiar la marcha, dónde doy el intermitente, para dónde tengo que mirar. Lo haces todo de manera inconsciente. Pues con esto y con cualquier aprendizaje es lo mismo. Conforme vas aprendiendo, vas practicando y lo vas haciendo más, tu cerebro lo va automatizando, y llegará un día que en vez de nada más que tu hijo tenga una rabieta, te salga un grito, pues te va a salir calmarte un poco más, hablarle un poco más tranquilamente, empatizar con él, darle alternativas, hacerle que piense en soluciones, permanecer cerca, decirle que le quieres, estas cositas que hemos ido viendo. Y lo más importante de todo es que cada uno sabe la casa que tiene, la familia que tiene, las circunstancias, los horarios y todo lo demás. Entonces, los límites, las normas y todo el funcionamiento, pues hay que establecer en función de lo que queramos y busquemos y lo que nos hace felices. Entonces, vamos poniendo y vamos probando. Que vemos que esto nos hace felices y que funciona, adelante. Que vemos que no, pues lo vamos cambiando y lo vamos actualizando. Esto es una cosa flexible, se tiene que ir modificando, y también con la edad que vayan teniendo los niños, las etapas que vayan surgiendo, las dificultades, y vamos adaptándonos a todo ello. Pero sobre todo, no te culpabilices. Ya hemos dicho que estamos aquí aprendiendo y no es momento de echarse culpas. Si hasta ahora no hemos reaccionado de la manera adecuada, no pasa nada, es que hemos reaccionado como sabíamos, igual que tu hijo que está reaccionando como sabe, pues tú has reaccionado como te salía, como has aprendido, como has visto, o como lo que te nacía de dentro. Lo importante es que si no estamos contentos con esa forma de reaccionar, la vayamos cambiando poco a poco. Yo te mando muchísimo ánimo, porque estoy segura de que lo vas a ir logrando poco a poco, con paciencia, y que tu hijo o tu hija va a estar muy agradecido y vas a notar los cambios, porque al ver en ti el cambio,
él lo percibe y sus reacciones van a ir siendo distintas. Recuerda que eres una campeona, una luchadora y sobre todo, y como digo muchas veces, acuérdate también de cuidarte a ti misma, de tener tus momentos para ti, tus ratitos para ti, porque cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, la paciencia se nos va agotando y muchas veces lo pagamos sin quererlo con nuestros hijos, o si llevamos varios días sin hacer absolutamente nada que nos guste, ni siquiera 5 minutos para nosotros mismos, tenemos tal estado de cansancio y agotamiento que nuestro hijo, aunque simplemente nos diga que no quiere esa cucharita pequeña, que quiere la otra, tú ya estallas y le pegas un grito. ¿Y de qué viene eso? De no cuidarnos también a nosotros mismos. Entonces eso también es muy importante. Y recuerda también que tu hijo es como es. Entonces hay que aceptarlos tal y como son, porque si queremos que sean una versión totalmente distinta, si tu hijo es muy extrovertido y quieres que no vaya saludando por ahí por la calle, o todo lo contrario, es muy tímido y quieres que vaya saludando a todo el mundo y le estás forzando, pues eso puede hacer que él no se sienta a gusto, ni tú tampoco, tú no, porque no estás consiguiendo lo que quieres, y tu hijo no, porque no es su forma de ser, su personalidad, y le estás forzando, y esto puede desencadenar en situaciones que no sean favorables para ninguno de los dos. Entonces, conócete a ti misma, conoce a tu hijo y respétale en sus decisiones y en su forma de ser, porque todo fluirá mucho mejor. Y ante todo, por favor, quiérete mucho, quiere mucho a tus hijos y díselo siempre que puedas. ¿Por qué? Porque muchas veces también solo se lo decimos en los momentos mejores o idílicos, y a lo mejor en ese momento esa rabieta o esa pataleta, cuando está que no puede más, si tú le abrazas en ese momento que ya se deja abrazar, o si es un niño más cariñoso y de primeras viene a ti, oír de su madre que te quiero, cariño, estoy aquí, cariño, te voy a ayudar, te quiero, tranquilo, eso les ayuda un montón. Como siempre, ya sabéis que podéis escribirme todas las preguntas que tengáis, o bien aquí en los comentarios o en Instagram por mensaje directo, ya sea cualquier duda que os haya quedado de la masterclass, alguna cosa que no esté resuelta, un ejemplo claro y concreto de una escena que tu hijo tenga repetidamente rabietas, o de un caso puntual que no sepas qué hacer o cómo reaccionar, y yo os contesto encantada. Os mando muchísimo ánimo, sois unas luchadoras, unas campeonas y unas soñadoras. Sé que lo estáis haciendo súper bien y que podéis seguir haciéndolo cada día mejor, y os mando un besazo.